Bienvenidos a la primera clase de las que iré colocando. Esta es sobre alergias a las proteínas de leche de vaca. Vamos a empezar y les voy a explicar varias cosas, varias dudas de las que sé que usualmente me preguntan mucho por Instagram o por las redes sociales o en mi consulta. Empecemos. Para los que no me conocen, yo soy Michelle Higuera, soy gastroenteróloga y hepatóloga pediatra, magíster en educación y soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Para empezar, les explicaré algunos términos. Empecemos con un gran término que es la hipersensibilidad alimentaria. Acá nosotros dividimos en lo que es reacciones tóxicas y lo que es reacciones no tóxicas. Las tóxicas entonces son secundarias, por ejemplo, algunas intoxicaciones por alimentos o por ejemplo por toxinas, como por ejemplo los hongos. Las no tóxicas, entonces esto tiene que ver más con si está actuando o no actuando el sistema inmune. En la intolerancia a los alimentos no está mediando el sistema inmune. Una muy conocida es cuando hay deficiencia de lactasa y clínicamente lo vemos como una intolerancia a la lactosa. En la alergia a alimentos sí está mediando el sistema inmune y este puede activarse por diferentes rutas. El que es mediado por inmunoglobulina E, no mediado por inmunoglobulina E, o el que puede tener un mecanismo mixto. Ahí, muy conocido en estas alergias, por ejemplo, el de a las proteínas de leche de vaca. Y a nivel mundial hemos visto que ha aumentado la alergia y en estas también la alergia alimentaria. Por ejemplo, en este estudio que realizamos en la unidad de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, GastroNutriPed, evaluando por quinquenios, se vio que, por ejemplo, en el 97 al 2001 no existía como tal este motivo de consulta y diagnóstico y ya fue aumentando, casi llegando en el 2013 a ser el segundo motivo de consulta y diagnóstico más frecuente en la unidad. ¿Y por qué estará aumentando? Hay diferentes factores de riesgo que hacen que se pueda presentar más o no, pero hay que resaltar también que ahora hay más diagnóstico porque también se sospecha mucho más. En el tema de la exposición, tiene que ver todo lo relacionado con la microbiota intestinal, porque sabemos cada vez más que la microbiota no solamente media las funciones digestivas, sino también tiene múltiples funciones a nivel del sistema inmune. Y también vamos a tener una alteración o unos hallazgos importantes en la barrera intestinal y la permeabilidad de este intestino. Existe también una antecedente de enfermedad genética atópica en la familia, puede ser también un factor de riesgo. Sin embargo, no necesariamente es que esto me va a generar. Siempre que mi padre tenga una enfermedad alérgica, yo tenerlo, no. Y tampoco me va a generar que si mi padre o mi madre no tengan, yo no tengo nada. Se ha visto en algunos estudios que hasta un 60% puede tener un factor de riesgo que mis padres tengan un antecedente atópico, pero también se ha visto que en un 15% en algunos reportes que no. Igual esto depende mucho del lugar en el que estemos haciendo el estudio, de esos antecedentes que estemos verificando, no solamente rinitis o alergia a las proteínas de leche vaca, sino como tal atopia. Y los factores ambientales, cada vez que los estamos describiendo mucho más. Todo esto empieza a hablar de un término muy importante que es la epigenética. En cuanto a los factores ambientales, sabemos que existen unos factores que pueden ser protectores y otros que pueden ser generar mayor riesgo de que haya alergia, como lo es factores que pueden generar mayor riesgo, la vía del parto, como el parto por cesárea, el uso de fórmulas infantiles, el uso de antibióticos. Pero no necesariamente es que todo niño que nazca por vía de parto cesárea va a tener alergia, no, ni tampoco que entonces fue por el antibiótico. Esto es multicausal y no todos van a poder presentarse este tipo de cosas. Otros factores que pueden ser protectores, como lo es, por ejemplo, tener animales domésticos en la gestación o, por ejemplo, una vida más rural. También se ha descrito 8 alergenos más comunes que pueden presentar todo este tipo de las alergias en la infancia.
Incluso se habla ahora del Big 9, pero el 8 realmente es el que más se ha escrito en la literatura. En este es la leche, el huevo, la soya, el trigo, pescado, maní, mariscos y frutos secos. Ahora, las proteínas, el niño puede estar en contacto porque, por ejemplo, consume fórmula infantil o, por ejemplo, por lactancia materna. ¿Por qué? Porque existe el eje entero mamario, en el cual sabemos que fracciones proteicas se han evaluado en la leche humana cuando se evalúa. Y se ha visto, por ejemplo, que la beta-lactoglobulina no existe en la especie humana, pero sí se ha evaluado que se ha visto en la excreción de esta leche humana. ¿Y de dónde? Pues por el consumo, porque hay toda la parte de la digestión de la hidrólisis, pero fracciones proteicas que pueden llegar a esta leche humana. ¿En los niños pueden haber reacciones severas? La respuesta es sí. Y estas pueden poner en riesgo la salud de mi hijo. En algunos casos sí. Es por esto que también tenemos que conocer el espectro, o sea, toda la cantidad de manifestaciones que pueden haber. Están las mediadas por inmunoglobulina E, las no mediadas por inmunoglobulina E y las que tienen un comportamiento o las que tienen un mecanismo mixto. La IgE mediada, en términos médicos, es lo que hablamos como anafilaxia urticaria, asma, síndrome de alergia oral, entre otros. Como les explico en mis pacientes en la consulta, esta es la que usualmente ustedes han visto tal vez en películas o en novelas o en reportes. La no mediada, proctocolitis alérgica, enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, enteropatía inducida por proteínas de la dieta, y un mecanismo mixto que son los trastornos eosinofílicos como la esofagitis, la gastroenteritis y dermatitis atópica. Ojo, no toda dermatitis atópica es por alergia a las proteínas de leche de vaca o por alergia alimentaria. Acá les dejo ejemplos de mediadas por inmunoglobulina E, que usualmente son de respuesta rápida de minutos a horas, angiodemas, brotes, pueden haber shock, anafilaxia, toda esta parte. Pueden poner en riesgo la vida porque puede generar dificultad para respirar, tos, que ustedes vean que le está sonando el pecho al niño, que se está ahogando, que se le bajó la oxigenación, que está pálido, que empezó con taquicardia, que empezó con alteraciones del estado de conciencia, que empezó con tensión baja. La inflamación, este angioedema, que haya palidez, que haya inflamación de manos, de pies. Y ojo, no toda es la no IgMA la que puede condicionar la vida de un niño. Hay manifestaciones por mecanismo IgE, como el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, que tiene una presentación aguda, en donde hay vómitos repetitivos, hay diarreas de alto gasto, es decir, muchas diarreas en poco tiempo o voluminosas. Y esto puede generar que el niño genere un shock. También hay sangrados más fuertes, hay colitis más severas que pueden tener sangrados más abundantes. Usualmente no los vemos así, vemos más, por ejemplo, como distensión, o sea, que se le infla la barriga, que tenga cólico, irritabilidad, diarrea con sangre o con moco. Pero ojo que todo no es que sean simples, hay algunas más severas. ¿Qué debemos hacer? Entonces, lo primero es informarnos. Entonces, si tú sospechas que tu hijo tiene una alergia alimentaria, ir a que lo evalúen en consulta. Segundo, ahí un poco conocer qué tipo de manifestaciones son las que tiene tu hijo y conocer un poco los pasos a seguir. Eso es la anticipación. Y si llegara a ocurrir alguna de este tipo de manifestaciones severas, irnos a urgencias. ¿A dónde tenemos que comunicarnos? También al 123, pero si no, nos vamos y trasladarnos. Existen medicamentos que también incluso ya se empieza a enseñar, a educar a los padres de utilizarlos, como por ejemplo la adrenalina, el EpiPen, en algunos casos de las alergias de inmunoglobulina E, en el cual sabemos que puede tener mayor compromiso de la vida. Siempre sabiendo cómo aplicar, que no esté que no tenga una caducidad ya próxima o que no esté caducada, siempre verificando.
Y siempre que se coloca adrenalina, ir a urgencias. También en algunos casos se utilizan antialérgicos, antihistamínicos o corticoides. Eso siempre indicado por el médico y cuándo y dónde y cómo realizarlo. En el tratamiento de la alergia a las proteínas de leche de vaca vamos a dividirlo. ¿Qué queremos? Adquirir tolerancia. Y eso nos va a llevar a aliviar síntomas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Abandonando los alergenos o el alergeno que esté condicionando al niño su alergia. Tenemos un caso en el cual puede ser un bebé que tenga lactancia materna y que tenga una fórmula infantil, o que tenga solo lactancia materna o que tenga solo fórmula infantil. Acá haré algunos comentarios de la lactancia materna y alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Qué tienes que hacer? Informarte, tener confianza y apoyo. Apoyo con ese equipo tratante. Cuando decimos que es una dieta de exclusión a la leche de vaca, es donde tenemos que evaluar que la leche de vaca no solo son las fuentes grandes, la leche, el yogur, el queso, sino la leche puede estar en muchas preparaciones de panadería, de salsas, de muchas cosas, y puede llamarse de diversas maneras. Puede llamarse crema batida, puede llamarse mantequilla ghee, que no es apta en alergias a la proteína de leche vaca, puede llamarse lactoglobulina, puede llamarse levadura. Si bien, por ejemplo, acá decimos, pero es que el problema es la proteína de leche vaca y no la lactosa, en algunos casos puede haber también fracciones proteicas en esa, o sea, en sacar la lactosa. Y toda dieta de eliminación puede conllevar deficiencias. Es por eso que es siempre tan importante el apoyo nutricional y saber realmente qué tenemos también que suplementar en la madre. ¿Por qué? Porque estas dietas usualmente conllevan meses en los cuales la mamá puede generar deficiencias. Y esto es un trabajo en equipo. Está el pediatra, por supuesto, e idealmente que sea consejero en lactancia y BCLC. Un gastropediatra, porque tenemos manifestaciones que son no higiene, en algunos casos nos toca hacer endoscopias, colonoscopias, o nos toca mirar otras causas de sangrado, de por qué no está ganando peso, de por qué el reflujo no está mejorando. La nutricionista, el alergólogo para que nos dé también apoyo en algunos casos, como con pruebas de alergia, como con algunas otras herramientas importantes. El terapeuta ocupacional, ¿y por qué? Porque muchas veces los niños que tienen alergias alimentarias también tienen hipersensibilidades orales, corporales, que dificultan también el progreso de los alimentos, el progreso en esa alimentación. La fonoaudióloga también, con terapia miofuncional, vamos ayudando, condicionando todas estas herramientas. Y la psicóloga, para mí importantísimo, esto conlleva un agotamiento mental, angustia, pensar que no lo estamos haciendo bien o que no lo lograremos. Por eso es importante tener tiempo también para ti, mamá. Que en familia todos estemos como en la misma sintonía. Pero muy importante también decir, necesito tiempo para mi mente, para calmarme, para desahogar. El manejo es individualizado. Si ya les hablé ahorita algo de la parte de la dieta, es porque no voy a hablar ahorita de las múltiples fórmulas y las indicaciones, porque eso lo hacemos nosotros en consulta, evaluando cuál o no. Lo que sí es que en esto necesitamos, si vamos a dejar una fórmula que sea para alergia, no una fórmula sin lactosa, no una fórmula confort, pero dentro de las de alergia hay varias y cada una tiene una especificación y respuesta en cada niño. Y es súper importante el seguimiento. En esto es importante no verlos hoy como motivo aislado, sino saber el paso a paso, porque esto es un camino, como yo les digo, de subidas, de bajadas, de recaídas, de no andar y de ir paso a paso. Somos un equipo en el cual estamos todo el grupo de los profesionales y todos queremos el mismo camino, y es que vaya mi bebé mejor. Algunos tips, cuidados en casa. Hablaré de un término que se llama contacto, el cual es contacto cruzado que puede ser directo o indirecto. Directo.
literalmente con yogur, queso que se consumió, se tocó y se hizo por atrapar. Indirecto, otros implementos que estuvieron en contacto y después, por ejemplo, yo cogí el cuchillo, cogí otras cosas y podemos tener toda esta parte. Lo ideal, tener nosotros toda nuestra parte de utensilios y platos por separado, por lo menos si sabemos que en la casa está, por ejemplo, otros más niños, está mucha más gente conviviendo y que podemos tener riesgo de toda esta parte. Hay también manera de que nosotros los lavemos muy bien, no necesariamente es que vamos a cambiar todo, no, ¿sí? Pero sí por lo menos tener más sitios seguros. Algunas optan, por ejemplo, con color diferente. Por ejemplo, si tenemos varios hijos o, por ejemplo, otras personas decimos, no, mira, o el mío es el de flores o toda esta parte, ayuda. Todo esto son cosas que ayudan en cómo vamos a almacenar en casa. Entonces podemos tener, por ejemplo, los alimentos en lugares cubiertos, alejados, por ejemplo, en la nevera. Tenemos la nevera y tenemos mucho el mercado familiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? En un stand puede ser un tupper incluido ahí y tener ahí los alimentos seguros que tú consumes o que consume tu hijo. Y así tenemos que, por ejemplo, es que se regó una bolsa de leche, que el queso, que el yogur, y siempre en la parte alta, no en la baja. Si es un niño más grande, el que ya está con alergia, también ponerle una bandeja con alimentos seguros para que él sepa que puede coger, que puede tomar de ahí sin problemas. ¿Dónde más está la proteína de leche vaca? En otras fuentes, como por ejemplo productos de higiene. Por ejemplo, esta marca dice acá con leche, esta marca acá dice con leche, esta marca acá dice con leche. Entonces, evitar todo esto. Entre, como digamos, mejor hagamos toda esta parte, mejor nos va. Después evaluaremos en el paso a paso que podemos ya ir como modificando. Siempre verificar etiquetas. Y dentro de esto es muy importante algunas cosas que les voy a explicar. Ahora, ir a restaurantes. Realmente, por lo menos yo acá en Bogotá, yo no les puedo decir este es 100% apto en alergia a las proteínas de leche de vaca, porque puede existir un riesgo alto de contacto de los utensilios, de todo lo que se utilice. Si vamos a ir a un lugar, idealmente que lleves tu comida o que sea, por ejemplo, un tipo picnic, si es algo más familiar. En las vacaciones, idealmente contar con la cocina propia. Recuerden que los buffets son sitios también, digamos, de mucha manipulación. Entonces no puedes quedar tranquila porque fuiste a tomar allá piña y esto porque la pinza, donde lo picaron, alguien tomó de acá algo de queso, pero dejó la pinza ahí, entonces puede ser peligroso. Las etiquetas. Entonces, las etiquetas nos brindan varias herramientas. Por supuesto, el nombre y vamos a tener la fecha de duración, vamos a saber cuánto pesa, cuántas cosas. La información nutricional mucho nos da herramientas en la parte de lo que queremos buscar ahorita y es realmente si es apto o no. ¿Qué evaluamos? Los ingredientes. Entonces, los ingredientes muy importantes, pero también la lista o de la declaración de alergenos, porque ahí vamos a saber un poco más. A veces, como yo les digo, la lista que pueden buscar en internet incluso se les pierde y dicen, ay, esto sí o esto no, pero la declaración de alergenos está para hacer, o se busca que sea más fácil para que diga, tiene leche, puede contener leche. Y esta parte de algún modo siempre la estemos verificando. Si no hay declaración de alergenos, más difícil verificar realmente qué está pasando en esa marca y realmente no podría ser. No confundir que es que este alimento dice libre en gluten, que este es orgánico, que este es vegetariano o vegano o que este es libre de lactosa, que es sinónimo de apto en alergias a las proteínas de leche de vaca. ¿Listo? Estos pueden tener trazas, contacto, porque en realidad no están declarando que es para alergia a la proteína de leche de vaca, sino en otros escenarios. Les dejo, por ejemplo, acá esta etiqueta, que es sin tag. Esta etiqueta la crearon en Argentina desde más o menos desde los 70, 75, por ahí, desde el año 70, 75, el doctor Cueto Rúa, porque él buscaba que las personas que tenían enfermedad celíaca tuvieran algo claro, un etiquetado claro, fácil de leer. Entonces, este dice sin TAC, sin trigo, avena, cebada, centeno. Entonces, se busca tener siempre un etiquetado más claro.
algo más visible, probablemente en un tiempo, y es mi sueño que tengamos algo así en APLD. Y también ellos llevan un tema, también es toda la parte de evaluar, esta marca ya no es apta, cambió el etiquetado, la retiraron porque ya no es apta. Entonces siempre también, incluso si una marca es apta, volver a chequear, porque pueden cambiar las materias primas, pueden lanzar otros productos, como me pasaba con una, o me ha pasado muchas veces, que lanzan un producto y ya se me vuelve no apta la marca. Les voy a dejar algunos recetas, porque siempre los que van conmigo y me escuchan mucho saben que yo siempre les digo, mira, por comer hay mucho y podemos hacer muchas cosas incluso en casa, cosas fáciles. A veces las cosas tienen un sobrecosto impresionante por solamente ser más aptas o tener otras cosas y lo podemos hacer en casa. Por ejemplo, ¿qué tal una tarde de nachos? ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Fácil. Harina de arroz, ¿se puede hacer casera? Se puede hacer casera, incluso con el mismo arroz que tienes. Con aceite, el aceite que usas, agua, sal y le podemos poner pico de gallo, pero también le podemos poner otro tipo de proteínas, las que estés consumiendo, pollo, res, otras cosas, frijoles. Como hacemos, mezclamos muy bien nuestra harina, amasamos, eso va a quedar como un tipo masa delgadita, lo dejas reposar por 1 hora, después lo cortas y lo pones en una plancha y te quedó un snack delicioso. Esta receta es apta para los 8 principales alérgenos. Plátano. En Colombia decimos plátano al vegetal. Entonces, un plátano puede ser verde o puede ser maduro. He hecho la receta con los dos, igualmente queda delicioso. Aceite, agua, sal, te queda la masa y con eso puedes hacer una pizza de plátano para el desayuno, por ejemplo, utilizarse, o como meriendas, por ejemplo, lo puedes poner encima con pollo, con res, con pescado, con otros vegetales y también te queda un plato rico. Apta también para los 8 alérgenos. Podemos hacerlo también tipo triangulitos, algo dulce. Puedes hacer helados dulces en casa o puedes hacer salsas dulces, mermeladas caseras. ¿Qué le podemos hacer? Las frutas, podemos colocar un banano, los dátiles o algún otro endulzante del que tú usualmente usas, los licúas y tienes helados caseros, que puedes utilizarlo o puedes hacer incluso tipo raspado o frappé y te queda también delicioso. Espero que este video les sea de útil, pueden repasarlo y ya si quieren consulta, pueden ir a mi consultorio y los espero. Consulta yo hago en Bogotá, en Chía, en Tunja y teleconsulta en todo el mundo o en todas las ciudades de Colombia. Gracias.